Estamos de vuelta para conversar con Liz Breul, experto en medios de comunicación, y queremos conversar sobre todo sobre televisión pública. Si usted quiere mandarnos sus comentarios, sus preguntas, hágalo. Puede hacerlo al más 569-9101-0672. Académico de la Universidad Católica, Luis, efectivamente, y por eso queremos conversar. Yo solo para ir como en la actualidad, Luis, no sé, ¿tú crees que hay alguna diferencia en las comunicaciones del presidente tras la salida de Tatiana Clima, que fue su, entiendo, su asesora directamente de prensa desde el principio hasta ayer? Ya antes había trabajado con Michelle Bachelet, entiendo. Exactamente. O sea, si hay o no efectos lo tendremos que ver, pero ya la salida indica algo. O sea, yo creo que indica por lo menos un gobierno que no controló su agenda, que no controló su no agenda, porque también los temas que no son agenda de un gobierno sí son o pueden ser de los medios de comunicación, sobre todo oposición. Y finalmente allí es donde se entrampa un poco cuál es el rumbo de la comunicación gubernamental, cuál es su vínculo con los medios masivos, porque finalmente igual de algún modo creo que las señales que ha dado el gobierno en términos de interés por los grandes medios masivos ha sido baja. Basta ver lo que sucedió con TVN en los últimos 2 años. Y de algún modo no se entiende o no se ha sabido entender desde esta nueva generación que las redes sociales son piezas de un puzzle, pero la televisión es el marco donde se arma el puzzle. De algún modo la percepción global, general de las cosas pasa por la pantalla. Y eso se ha tenido medio abandonado o no se entiende o se entiende como un tema de viejos. ¿Cómo? Sí, o sea, pero por favor, cuando yo estaba en la televisión se decía eso. Sí, claro. Ustedes están hechos, o sea, ustedes tienen que hacer televisión pensando en las mujeres mayores de 55 años. Claro. Así, tal cual tiene lógica. me lo decían. Y esto hace mucho rato, ¿no? Y finalmente igual, claro, hace es un tema que viene... Pero es que yo no estoy en televisión. Las audiencias se han envejecido en el tiempo, claramente. Hay un consumo distinto. Hay un consumo también distinto, pero sigue siendo, y eso es lo que no se ha entendido. No se analiza. No se analiza, no se ha comprendido bien, pero la pantalla encaja las piezas del puzzle en las redes sociales. Finalmente, de algún modo, arma un relato más colectivo de lo común. Y es ahí donde terminan instalándose personajes públicos o subiendo o armando, digamos, una suerte de capital político que finalmente después redunda en campañas presidenciales o campañas de alcaldes, en fin. Que es más o menos lo que te quería preguntar, Lucho, porque ya que estamos hablando de televisión pública, yo comparto tu análisis de que acá, tal como decía Amparo Noguera con respecto al mundo de la cultura, yo creo que la televisión nacional estuvo bastante abandonada, por lo menos no vi yo grandes ideas de lo que debe ser una definición de televisión pública durante el desarrollo de lo que lleva el presidente Boric. Y ahora que se nombra Francisco Vidal, también tengo mis aprensiones porque él viene de un mundo político, por supuesto, nadie discute sus cualidades como orador, ¿cierto? Creo que interpreta muy bien ideas que son coherentes con las del gobierno, pero incluso algunos, como Tomás Mocha, han indicado plantear de que su llegada a TVN es el inicio de la próxima campaña presidencial, más que redefinir la relevancia que debe tener la televisión pública en el concierto de los medios de comunicación. Mira, yo creo que el único que sabe a qué va TVN es Francisco Vidal, si es que realmente lo pautearon. El resto hace interpretaciones que bajo la óptica de su propia conveniencia. ¿Ya? Yo creo que, a ver, analizar TVN es analizar un medio que no nació ayer, nació hace más de 50 años y que tiene o ha tenido fluctuaciones en sus gestiones, ha tenido fluctuaciones de resultados de audiencia, de utilidades, ha tenido también fluctuaciones en términos de niveles de impacto público, de colocar o no colocar temas en agenda, y es un medio que viene a ser el único medio público real que tiene Chile. En ese sentido, viene a tumbos viene, digamos, desgastándose desde principios de los 2000. ¿Ya? O sea, esto no es entender que el canal está mal hoy día o hace 5 años. No, viene de antes. Viene justamente lo que tú planteabas como esta suerte de problema de entender qué es lo público hoy día. En la transición de la primera década, lo público era conectarse con las autoridades, conectarse con la democracia que se estaba consolidando, conectarse con un pasado reciente que se desconocía en detalle que había pasado,
y había que recabar esos temas. En los 2000 la cosa se empieza a diluir y lo público empieza a transformarse en una especie de commodity discursivo, ¿ya?, que se radica en el directorio del canal, porque el directorio es político, hay que entender que Televisión Nacional es un medio público y en tanto medio público es político. El tema es cómo ejerce la política pública ese medio público. Y es allí donde yo creo que hay parte de un problema, en términos de que realmente los miembros del directorio de Televisión Nacional en la historia, digamos, ¿tienen o no tienen responsabilidad en los resultados del canal? ¿Tienen o no tienen responsabilidad en a qué ejecutivos colocan, a qué ejecutivos sacan? ¿Tienen o no, o deberían tener responsabilidad en los resultados del canal? Finalmente es un patrimonio público, Televisión Nacional, más allá de que se financie por publicidad, ¿ya?, o por otros negocios, porque aquí hay mucho mito, hay gente, incluso parlamentarios y políticos y gente incluso de otros medios que plantean que Televisión Nacional se farrea la plata de todos los chilenos. No, directamente no. Pero exacto, es patrimonio, es una empresa pública. Y ha tenido inyecciones importantes en algunos momentos históricos. Claro, pero tiene un acumulado de pérdidas cercano a los 70.000 millones ya en los últimos, llámese, 9 años. Y ahí sí el erario público tiene que ponerse. Obviamente, ¿no? Que claro, se tuvieron que poner y además darle vía libre a que el endeudamiento de Televisión Nacional sea con el aval del Estado. Ese es un tema también que uno dice, bueno, a ver, ¿es un incentivo a hacer las cosas bien o a seguir haciéndolas mal? Pero esencialmente tiene que ver también con un canal que, si uno lo mira en perspectiva del tiempo, porque la televisión es muy endogámica, impresionantemente endogámico. Claro, muchos de los talentos que formó TVN están en otros canales. Finalmente hoy día los tienen otros canales. Y eso los tiene el Mega, los tiene Chilevisión, los tiene Canal 13. Y lo podemos ver directamente en el Mega, en el área dramática, por ejemplo. Por Toda supuesto, esa gente claro, se crió en TVN. Se formó en TVN, la gente de Rencoret se llevó con todo el equipo. Claro, exacto. Sí. Pero aquí particularmente ha habido una gran crisis de Televisión Nacional que parte en Bachelet 2, que parte con esa administración, que parte también con podríamos decir, el tercerismo socialista, que asume la presidencia del directorio con Ricardo Solari, y de ahí se empiezan a acumular pérdidas que son impresionantes y se dilapidan también los recursos que tenía como ahorros Televisión Nacional, y que no es culpa propiamente de Ricardo Solari, sino más bien como de las gestiones de los ejecutivos de la época. Y eso se empieza a cargar con una mochila constante que traspasa a la segunda administración de Piñera, que trata de asumir que sanear TVN como canal público es sanear las finanzas. Entonces un canal de 1.500 personas pasa a tener poco más de 400, 500, despiden a 2/3 de su personal casi, y tratan de espacios vacíos gigantes en infraestructura. Eso pasa a ser, a mí también. Claro, pasa a ser un canal que ocupa 2 o 3 de 11 estudios, que arrienda parte de sus oficinas, parte de sus estacionamientos, y que enajena activos, y que por ahí logra, durante la gestión de Sebastián Piñera, tener utilidades, pero era fuera de la explotación del giro de hacer televisión. Exacto, y el otro día pusieron, increíble, que el otro día se comentaba, digamos, que habían hecho como una especie de tarjeta de Navidad, así como que la difundían por redes sociales, y está tan pobre el canal hoy día que los rostros de las que tienen no alcanzaban a cubrir todo, entonces tuvieron que poner como las teleseries turcas como de los adornitos del árbol de Pascua, porque no alcanzó, o sea, perdón, pero eso me parece ya, o sea, es no entender lo que es la televisión. Sí. Yo creo que, a ver, la gente tú lo dices, que la trataron como una empresa, porque de hecho los ejecutivos que venían en ese momento eran todos de BTR, me acuerdo. Se los sacaron de BTR y los pusieron en TVN. Y Piñera 1 colocó a Valdés, que venía de Codelco. Venía de VHP, Billiton. De VHP. Sí, pero claro, y ahí hubo también, mira, ha habido tensiones permanentes, porque aquí ahora el problema hoy día es que llega Francisco Vidal a TVN y se levantan las sospechas de a qué va, ¿ya? Pero, a ver, en la época de Piñera 1 hubo un gran conflicto con las marchas estudiantiles y un gran conflicto con el presidente, con el director ejecutivo de la época, que era Mauro Valdés, una persona más bien liberal, del mundo también
que uno podría decir es de derecha, ya es un mundo distinto a lo que eran el gobierno de la Concertación hasta entonces, y que él termina confrontándose con los presidentes del directorio que colocaba directamente el presidente Piñera. Ya particularmente tuvo muchos roces con Mikel Uriarte, un personaje que venía de FONASA, ¿ya? Y era un interventor de la agenda, y es allí donde finalmente en este conflicto se va a quien a reencorrer al Mega, con toda casi el área dramática de TVN. Y el problema de la gestión de Mauro Valdés fue que se asentó mucho en las teleseries de TVN, entonces le sacaron el núcleo duro que tenía. La cabeza de lanza. Le sacaron su core business. Claro. Y así también el canal hoy día se hace a pulso con la gente que está camiseteada con el canal, pero falta la definición finalmente de un proyecto estratégico de pantalla, un proyecto de hacer política pública desde quienes son los que ejercen cargos políticos en la gestión corporativa, y falta entender también si finalmente la industria permite la existencia de TVN tal cual como la ley se lo plasmó desde el año 91 en adelante, 92. Ahí ¿ya? hay un súper interesante lo que estás diciendo. Entonces, por un lado tengo una pregunta que tiene que ver con el rol justamente del presidente del directorio. Sí. Porque esa es la esperanza que yo, cuando leía los comentarios de las personas, que me parece muy bien que tengan la esperanza de que se recupere el liderazgo de TVN, que ya no sea este actor irrelevante dentro de la televisión en el que se ha convertido. Entonces, por un lado está. Entonces la pregunta sería, el señor Vidal, ¿tiene la posibilidad de hacer eso como presidente del directorio, de lograr este proyecto de televisión que podría tener TVN? Y por otro lado, ¿deberíamos en realidad estar revisando la ley de TVN para que tengamos realmente una televisión pública? ¿Y cuál es el rol de una televisión pública? A lo mejor esa ley queda obsoleta. O sea, claro, por eso las dos preguntas, digamos. A ver, ¿cuál es la responsabilidad de los miembros del directorio respecto a la gestión de TVN? Eso es algo que está en el aire. No que ha se estado entiende muy bien. constantemente en el aire, nadie los puede remover. Ricardo Lagos pidió en una época, 2003, 2004, por ahí, le pidió la renuncia a todos los miembros del directorio sin tener él la potestad de hacerlo, ¿ya? Pero los directores renunciaron, los renovó, ¿ya? Pero a una persona... Lo logró igual con muñeca política. Claro, entonces. pero haciendo política. Pero los miembros del directorio son prácticamente inamovibles, ¿ya? Y por otro lado, ¿por qué yo voy a pedirle a los miembros del directorio de TVN que sepan hacer política real cuando en la convención 1 y 2 no se pudo, cuando en general la política chilena es expresión más bien de desacuerdos que de una conducción común, y las lógicas que imperan bajo esa praxis es que finalmente los directores llegan a bloquear a los contrarios, ¿ya? Entonces es muy difícil ponerse de acuerdo en proyectos comunes para sacar adelante un medio de comunicación público cuando lo que impera es la sospecha, ¿ya? Lo que impera es que yo tengo un mandato de atrás de un cierto partido que me patrocina en el Congreso y que me dio la venia para ir a Televisión Nacional. Y ahí eso genera inmovilismo en el fondo. Finalmente ¿cierto? eso Está pensando, genera que, muchos problemas y eso termina, claro, y termina dañando la pantalla. A ver, daña la pantalla, por un lado la daña, concretamente no se entiende cómo hacer una pantalla, porque lo que primero hay que hacer con TVN aparentemente es sanearlo en términos financieros. Y sanearlo en términos financieros se ha entendido como una baja de costos permanente. Ya como que TVN era muy grande, había que achicarlo y había que entender que la industria audiovisual hoy día se hace televisiva abierta, se hace con menos plata. Absolutamente. Entonces, en esa perspectiva aquí se hizo una política de shock, de ajuste. Es como si Milei hubiera llegado al canal hace unos 4 años, unos 6 años, y hubiera dicho, aquí vamos a cortar, ¿ya? Tanto se fija la gestión en términos de costos que se abandona el entender cómo hacer una pantalla que sea seductora cuando los costos cada vez son más bajos, y abandonan el reclutamiento de talentos, ¿ya? Eso es. Entonces, aquí hacer buena televisión requiere creatividad,
oficio requiere invertir, o sea, no se puede hacer buena televisión si yo no gasto en capital humano talentoso. Entonces, ya, y capital humano, claro, y no estamos hablando solo de las personas que aparecen en pantalla, No, sino no, también aquellos claro. que De los piensan creativos, la los televisión. directores. La Este estrategia programa- creativa audiovisual. Exacto. Este Claro. programa no sería posible si no hubiese una cabeza acompañada de muchas personas, porque la televisión también es algo que se hace en equipo, muy similar a las artes escénicas, digamos. Tú no la puedes entender sin un equipo de personas que la piensan. Si no hubiese un equipo de personas que pensamos todos los días este programa. Es verdad. Y cada uno entrega su mirada, su foco, su A un forma de proyecto hacer. común. Exacto. Un detalle que no creo que se me escape, porque la otra vez observaba una entrevista antigua a Nissim Charim, ya fallecido. Él fue parte del directorio de TVN. Claro. Y él decía que en el directorio siempre tenía una mirada crítica de la perspectiva que tenían del mundo de la cultura en el canal. Y empezó a ser insistente en eso, en que había que hacer cambio, en que él tenía idea. Y, Claro, si en algún momento TVN fue líder en eso también. ¿Y qué ocurre? Que él decide pedir una oficina y se da cuenta Ya. de que retrasan siempre el hecho de que le entregara la oficina. Hasta que alguien que era socio o compañero en el director le dice, Nissim, déjate de huevianes. Si no te van a dar la Déjate de oficina, porque tú incomodas a todo el mundo con temas que realmente no están en la agenda. Entonces por eso no te dan la oficina. Así que abúrrete con esto, porque no tu influencia no va a ser mayor a la de estar acá. No te puedo creer. Bueno, fue parte también de una época bien conflictiva del directorio, bien confrontacional del directorio. Y claro, ahora hay que entender también por otro lado que la ley de televisión nacional vigente le da ciertas atribuciones a los miembros del directorio respecto de la administración de la pantalla, donde no pueden ellos programar directamente. ¿Ya? Claro. Sino que tienen que hacerlo vía director ejecutivo y Exacto. Director de ejecutivo. programación, claro. Claro, Sí. entonces Que son los puestos clave, eso, para que se entienda. el empeño que tenía Nissim por impulsar la cultura y tener una oficina también chocaba un poco Con sus atribuciones. con las atribuciones reales. Claro. ¿Ya? Pero de todas maneras ha habido momentos en que los miembros del directorio han intervenido en la pantalla, sí, lo hacen habitualmente. Claro, y trataron ¿Ya? de sacar a Matías del Río y al final tuvieron que reponer, por ejemplo. ha habido, sí, en otras épocas con el informe especial que Cuando lo que- censuraron. Me acuerdo. que hubo sobre la intervención de la CIA a través del Mercurio en el año 2000. ¿Ya? Eso provocó la salida de René Cortázar porque quería sacar al director de prensa de entonces, porque estaba en desacuerdo con que se hubiera dado ese informe Que especial. también falleció Jaime Moreno Laval, gran periodista, y que se resistió, Sí, a se ese, resistió a eso y a ese el programa despido. salió al aire. Claro. Entonces, y ahí hubo, claro, era un directorio también muy complejo. Pero hay que, como les digo, el problema de Televisión Nacional finalmente hay que entender lo que es multidimensional. Y no se va a resolver ni tampoco va a empeorar porque Francisco Vidal llegue. Eso. Lo que, Es que lo eso que- es- no va a cambiar. Por eso yo no te va a preguntaba cambiar, si es una mejor. oportunidad para pegarle al gobierno políticamente, no más que nombre a Francisco Vidal, pero hay que ver a qué llega, hay que ver cómo va a sentar una gestión, porque en el fondo lo que tiene que generar es una lógica de conducción general del canal. Yo escuché que por ahí que había sido una estrategia política, más que pensando en Claro, cambiar que TV. es una línea que está surgiendo también, no podemos hacernos cargo, pero que en el fondo era una figura muy emergente, que en algún minuto podía incluso ser parte ya del gabinete y que en TVN prácticamente ya en términos mediáticos queda silenciado, porque no puede ir a los matinales, no puede ir a los Claro. paneles políticos y ahí va a estar estos 2 años trabajando en TVN. Claro. Bueno, tiene y ahí viene dedicación mi cuasi segunda, exclusiva. mi segunda pregunta, que es, Sí. efectivamente, ¿tú crees que deberíamos estar conversando ya de cambiar la ley para que TVN pueda hacer realmente una televisión pública real, digamos, como la que se hace en otros países? Ya se han puesto ejemplos de más, digamos, BBC, Deutsche Welle, etc. Hay que cambiar la ley de todas maneras, un France modelo que 24. ya no se sustenta en términos de financiamiento. Y es además un canal entregado al mercado, teniendo la capacidad de ser el cuarto en términos de recaudación de audiencias y en general también de participación de la torta publicitaria. Entonces, no, hay que cambiar, hay que concebir un modelo de quizá un medio audiovisual, un multimedio público distinto, ¿ya? No solo la televisión abierta, y de hecho Televisión Nacional tiene un muy buen canal de noticias en el cable,
que podría ser perfectamente el ancla de su oferta abierta, pero como Súper de ahí acuerdo. están Y con NTV tensionados, también podría claro, ser, que ellos son están canales muy buenos. tensionados internamente con que, como les entra plata por tener el canal 24 horas en el cable, no se arriesgan a abrirlo y a solventar una programación que esencialmente de Televisión Nacional sea una programación pública anclada a la actualidad, al periodismo, a la representación de lo que sucede en Chile, en las distintas regiones, y dejar de competir en lo que no se puede, porque por tratar de competir con televisión, con las teleseries turcas, compran algunas que son de segundo orden, y en realidad el canal público debe dar teleseries turcas, o debe dar teleseries bíblicas de un canal evangélico brasileño muy cuestionado como un negocio de un pastor propiamente que tal lo en hizo, de Brasil. hecho. Claro, que durante mucho tiempo lo hizo. Entonces, a ver, ¿dónde está la línea, una línea coherente de oferta programática que encarne un relato de lo público y por otro lado un modelo de gestión que lo haga viable? En ese sentido yo creo que ahí hay un nudo que no está resuelto y que ojalá lo pueda discutir Francisco Vidal, porque es un tipo bastante inteligente, formado. Y esa definición que hizo en la declaración que ha generado controversia, yo encuentro que no estuvo mal cuando dice, en términos concretos, las voces institucionales de la República tienen que tener su espacio en TVN, el resto, los canales privados que elijan. ¿Qué te pareció a ti? O sea, eso siempre, pero con matices. O sea, obviamente que uno no puede ser caja de resonancia acrítica de las gestiones justamente de los gobiernos de turno. Claro. Uno encarna al Estado. Y ese es el problema. Hay que disociar a Televisión Nacional de los gobiernos de turno y anclarla al Estado. Punto. O sea, y ahí eso te permite entender que hay una libertad para un tratamiento editorial que no sea netamente ser caja de resonancia de un gobierno, ¿ya? Porque lo que se sospecha, como no hay claramente un modelo de gestión coherente, es que va a llegar a intervenir la pantalla, sí. ¿Ya? O me conviene por lo menos hoy día sospechar de eso porque levanta un tema en los medios, un tema político que también le pega al gobierno y que también de paso le pega a él, ya que es un personaje político bastante conocido y es bastante carismático. Ahora, lo que dijo pasó ayer, porque o sea, es que yo creo que eso fue lo que logró al final, fue como... No fue tan positivo. O sea, porque uno tiene que tener cuidado con lo que dice. Cuando hace la cadena voluntaria el presidente Boric, el único canal abierto que se suma a la cadena es Televisión Nacional. Sí. Y claro, CNN, porque CNN, que es de cable, claro. Que es un canal que también demuestra que siendo un canal privado se pueden hacer bien las cosas. Yo podría estar de acuerdo no con todo lo que sale a través de CNN, pero en general es un canal bastante que logra, claro. Ahora, entender un poco el estilo Vidal regresando a TVN va a requerir un tiempo. Yo les digo, en 2 o 3 días yo no puedo evaluar. No, pues claro. No se puede. Absolutamente, sí. A lo mejor va a haber otras cadenas, otras acciones del gobierno que no la van a transmitir, ¿te fijas? Pero eso habrá que verlo. Pero sí, crucificarlo antes de tiempo también es una acción política interesada de los sectores de la oposición. Aquí hay que entender la tensión de Televisión Nacional como una suerte de botín, ¿ya? Y probablemente el tema que venga con Televisión Nacional ahora es si se debe privatizar o no, de acuerdo a esta oleada que va a generar Milei de privatizaciones de empresas públicas en Argentina y que van a ser tomadas acá como bandera de lucha si el canal sigue siendo deficitario. Y este año, digamos, hasta septiembre tiene pérdidas por 4.700 y tantos millones de pesos, que son importantes, ¿ya? Entonces, claro, van sumando estos hechos. Totalmente. ¿Ya? Pero hay que entender que es un problema político de gran escala, no político de la articulación de intereses directos. ¿Ya? O sea, aquí no es que los partidos que están representados ahí en un directorio que es binominalizado desde hace 32 años. Es increíble eso. Que en el fondo eso siga siendo la expresión del gobierno corporativo del canal. Eso es un error. Oye, yo súper de acuerdo con lo que tú planteas. Creo que cuando dicen que se acabó el binominal, uno dice, para acabarse el binominal tendría que haberse acabado en todas estas, por ejemplo, en estas empresas que tienen directorios que son binominalizados y que tienen tanta importancia al final, como bien dices, Luis, que me parece, me lo voy a grabar aquí, este nuevo
lo que significa la televisión al final en este puzzle con las redes sociales, porque es un todo. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Hay muchas de esas enfoques que se le dan a las noticias que no tendrían realmente peso si es que no existieran los medios de comunicación, o sea, que tienen un papel muy importante en esto. Nadie estaría hablando de amarillos y demócratas, digamos la verdad, con menos de 200 personas votando en sus elecciones, si es que efectivamente no existieran los medios de comunicación, poniéndolo, no sé, una vez a la semana al menos, a dar su punto de vista sobre temáticas y dejando afuera a otros actores políticos, ¿no es cierto?, que pueden ser desde partidos políticos hasta movimientos sociales, ¿por qué no?, que tienen mucho más peso o el mismo peso, pero que no tienen esa posibilidad de estar ahí como una fuente. Entonces, bueno, queremos agradecerte estar aquí, Luis, porque ha sido una conversación muy interesante siempre. Tengo un amigo que dice que te va a invitar para que conversen de teleserie. Bueno, encantado. O sea, desde Gutierritos en los años 60 en México, no sé, para adelante podemos hablar lo que sea. Me encanta. Sí. Y echo mucho de menos tus columnas. ¿Estás escribiendo en algún medio? No, lo que pasa es que estuve el año 2022 y hasta ¿En Argentina? No, estuve acá como director de fiscalización del CNTV. Entonces no podía opinar mucho. Entonces tuve que retirarme de las pistas. ¿Y piensas volver o no? Sí, voy a volver. La Voz de los que Sobran reclutó a Patricia Espinosa para escribir crítica literaria. Oye, que no la hemos tirado para aconsejar que la lean, ya, porque hoy día escribió sobre el libro de Guarelo y se llama La crítica, les voy a dar el puro título nomás, Puro humo. No le va a gustar a Cristóbal. Yo creo que a Juan Cristóbal Guarelo no le va a parecer tan interesante la crítica literaria, se la estamos mostrando, que la reclutamos nosotros, que se había quedado sin su espacio en las últimas noticias, Patricia, y dice: Un muerto en el camarín, que es el nombre del libro de Guarelo, es una novela que no funciona por ninguna parte. No está bien escrita, ni es entretenida y tiene un tono acobardado a la hora de denunciar. El exceso de lugares comunes le resta cualquier atractivo a esta historia que pretendió mostrarse ruda y que terminó por no ser más que un desabrido charquicán de cagüines. De novedad o de desenfado la novela no tiene nada. Es esa precisamente la gran caída de este volumen, que parte como un alarido y termina como un bostezo. ¿No le gustó mucho, parece? Fuerte la crítica de Patricia, pero es una crítica desde el punto de vista de la literatura, de la escritura, ¿no es cierto?, de lo que tiene que provocar una novela. Y me parece que es atingente. Yo creo que va a ser quizás polémica, pero esto no tiene nada que ver con quién es Juan Cristóbal Guarelo. No, por supuesto. De hecho, no leí la novela, pero no voy a hablar, pero yo le tengo mucho cariño, trabajé con él, me siento su amigo, pero acá es un espacio de libre expresión y la Patricia es una crítica literaria, pero de primerísimo nivel. Exactamente. Es un honor también la Voz de los que Sobran. Y por eso, Luis, las páginas de La Voz de los que Sobran abiertas si quieres volver a escribir columnas, porque yo de verdad las extraño. Me encantaba leer tus columnas, así que de verdad abierto para volver a tener tu pluma sobre en un momento además que los medios de comunicación tienen tanta relevancia en la sociedad, se ha entendido. Parte de eso es que nosotros tenemos la posibilidad de tener una comunidad que nos apoya para poder seguir haciendo un periodismo independiente de los poderes fácticos. Es muy, muy valioso también. Muy valioso. Muchas gracias, Luis, por estar acá. Y vamos a pasar a otra interesante entrevista, porque ya está acá Roser Fort del Centro de Arte Alameda, con quien queremos conversar sobre los 4 años del incendio de este importante lugar de la cultura en nuestro país. Hay imágenes fuertísimas que queremos compartir con ustedes, que son del incendio, durante el incendio, lo que pasó después. ¿Cómo está hoy día? ¿Se ha avanzado en algo en la investigación? ¿Volverá alguna vez el Centro de Arte Alameda como lo conocimos? Bueno, eso hagamos. Chao. Hasta mañana. Chao, chao, chao. Los derechos humanos. Somos independientes de los poderes fácticos. Llevamos más de 3 años generando contenido y periodismo interpretativo. Queremos una sociedad más justa, con derechos y economía sostenible. Le damos voz a los que importan.
Hablamos de lo que nadie habla. Hazte parte de la comunidad de los que sobran ingresando a nuestro sitio www.lavozdelosquesobran.cl y participa del periodismo y la información independiente. Independiente de verdad.